La sombra del último paciente. Hay lugares donde el pasado nunca muere, hay voces que nunca se callan, y hay sombras que esperan en el reflejo, esperando el momento perfecto para revelarte la verdad que destruirá tu cordura. El doctor Martín Serrano había aceptado el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Necesitaba el dinero, necesitaba un nuevo comienzo después del divorcio, y la Clínica San Rafael parecía la oportunidad perfecta. Era un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, con paredes de piedra cubiertas de hiedra y ventanas altas que dejaban entrar una luz tenue y melancólica. El tipo de lugar que en otro tiempo había sido un sanatorio para enfermedades mentales, antes de que esas palabras se volvieran políticamente incorrectas. Durante la entrevista, la directora le advirtió que la clínica tenía historia. Martín sonrió cortésmente, asumiendo que se refería a su larga trayectoria en salud mental. No imaginaba cuán literal era esa advertencia. No imaginaba que algunas historias se niegan a permanecer en el pasado. Su primera semana fue normal. Demasiado normal, pensaría después. Pacientes con ansiedad generalizada, depresión mayor, algunos casos de trastorno obsesivo-compulsivo. Nada que no hubiera tratado antes en sus 10 años de práctica clínica. Tomaba notas meticulosas, aplicaba las técnicas cognitivo-conductuales que había aprendido, recetaba medicamentos cuando era necesario. Pero había algo extraño en el ambiente. Los otros terapeutas casi nunca hablaban con él, evitaban el contacto visual, y cuando caminaba por ciertos pasillos del edificio, especialmente cerca del ala norte, sentía una opresión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. El viernes por la tarde de su segunda semana, le asignaron un nuevo paciente, un hombre de 42 años llamado Sebastián Ortega. El expediente era inquietantemente delgado para alguien con su historial. Solo contenía notas básicas. Episodio psicótico recurrente. Ideación paranoide, resistente al tratamiento. Sebastián entró en el consultorio con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo que Martín no podía percibir. Sus ojos tenían esa cualidad vidriosa que Martín había aprendido a reconocer en pacientes con trauma severo no tratado. Hablaba en voz baja, casi en susurros, sobre sombras que lo seguían, sobre experimentos que le habían hecho en la clínica años atrás. «Doctor», dijo Sebastián, inclinándose hacia adelante y agarrando el brazo de Martín con fuerza desesperada, «no confíe en ellos. Usted parece buena persona. Por favor, escúcheme antes de que sea demasiado tarde. Los espejos lo saben todo. Los espejos recuerdan todo lo que hicieron aquí». Martín mantuvo su expresión profesional, pero tomó notas mentalmente. Posible esquizofrenia paranoide, delirios persecutorios sistematizados, posible trastorno de estrés postraumático. Pero había algo en los ojos de Sebastián, un terror absolutamente genuino que traspasaba la típica presentación de síntomas psicóticos. Era el tipo de miedo que solo viene de haber experimentado algo verdaderamente horrible. «Sebastián», dijo Martín con su voz más calmada, «estás a salvo aquí. Nadie va a hacerte daño. Háblame de esas sombras». Sebastián lo miró fijamente y por un momento pareció completamente lúcido. «Usted no entiende, doctor. No son alucinaciones, son memorias. Memorias de lo que nos hicieron y ahora están atrapadas aquí, en los reflejos, esperando a que alguien las vea, esperando a que alguien finalmente escuche». La sesión terminó con Martín prometiendo verlo de nuevo el lunes. Prescribió un ajuste en su medicación antipsicótica, aunque algo en su interior
Le decía que las pastillas no iban a ayudar con lo que realmente afligía a Sebastián Ortega. Esa noche, Martín se quedó tarde terminando informes. El edificio estaba en silencio sepulcral, excepto por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de la vieja estructura. Mientras lavaba su taza de café en el pequeño baño del consultorio, vio algo en el espejo que lo hizo detenerse. Una sombra detrás de él. No su propia sombra, sino otra. Más alta, más delgada, con una postura encorvada que sugería años de sufrimiento. Se giró rápidamente, su corazón acelerándose, pero no había nadie. El baño estaba vacío. Volvió a mirar el espejo y por una fracción de segundo juró ver la silueta de nuevo antes de que desapareciera. Estrés, se dijo a sí mismo, aplicando su entrenamiento clínico a su propia experiencia. Solo estrés. Probablemente pareidolia, el cerebro buscando patrones donde no los hay. Estás cansado, necesitas dormir. Pero esa noche, Martín no durmió bien. Soñó con pasillos interminables y habitaciones llenas de espejos, y en cada reflejo docenas de rostros lo miraban con expresiones de angustia silenciosa. El lunes, Sebastián no apareció a su cita. Martín llamó a recepción, pero le dijeron que el paciente había solicitado un cambio de terapeuta. Sintió una punzada de rechazo profesional, pero también algo más. Una sensación de pérdida, como si hubiera dejado escapar algo importante. El martes, Sebastián tampoco apareció a su cita reasignada con otro terapeuta. El miércoles por la mañana, la directora entró en su oficina con expresión sombría, sus labios apretados en una línea delgada. «Tengo malas noticias sobre el señor Ortega», dijo sin preámbulos. Se quitó la vida anoche. Se ahorcó en su habitación con las sábanas. Martín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo se inclinó levemente. Apenas había tenido una sesión con él. ¿Había pasado algo por alto? ¿Alguna señal de advertencia que su entrenamiento debería haber detectado? ¿Hubo una nota?, preguntó, su voz sonando distante a sus propios oídos. No, pero escribió algo en la pared con sus propias uñas antes de morir. Solo una palabra: recuerden. Esa noche, la culpa lo devoró vivo. Es el peso que todo terapeuta conoce, pero espera nunca cargar. La pregunta infinita de ¿qué podría haber hecho diferente? Repasaba mentalmente cada palabra de su conversación con Sebastián, analizando cada expresión facial, cada pausa, buscando las pistas que había ignorado. Las estadísticas decían que era inevitable, que eventualmente todo terapeuta perdería un paciente por suicidio, pero las estadísticas no hacían más fácil el peso de la culpa. Y entonces comenzó. Primero fue en el espejo del baño de su apartamento. Martín estaba lavándose las manos, con la mente todavía atrapada en el ciclo obsesivo de autorreproche, cuando vio la sombra de nuevo. Esta vez era más definida, más sólida. Una silueta humana de pie directamente detrás de él, tan cerca que podría sentir su presencia. Cuando se giró, nada. El baño estaba vacío, pero en el reflejo la sombra permanecía, observándolo con una quietud antinatural. «Esto no está pasando», murmuró, cerrando los ojos con fuerza y respirando profundamente, intentando aplicar las técnicas de grounding que enseñaba a sus pacientes. 5 cosas que puedo ver, 4 que puedo tocar. Pero cuando abrió los ojos, la sombra seguía ahí, y ahora podía ver detalles que no debería poder ver en una sombra. Los ojos hundidos, la boca abierta en una expresión perpetua de horror silencioso. Los ojos de Sebastián Ortega. Martín comenzó a documentar las apariciones en un diario privado, aplicando su metodología clínica a su propia experiencia. Hora, ubicación, factores contextuales, nivel de estrés,
horas de sueño. Buscaba patrones, explicaciones racionales, privación de sueño, duelo complicado, quizás el inicio de algún trastorno psicótico tardío, aunque no tenía factores de riesgo. Pero los datos no encajaban con ningún diagnóstico que conociera, porque las apariciones no se limitaban a momentos de cansancio o estrés. Ocurrían en plena luz del día, cuando estaba completamente alerta, y cada vez la sombra estaba más cerca, más definida, más desesperada por comunicar algo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de vigilia. La sombra aparecía en cada superficie reflectante: ventanas de la clínica, pantallas de computadora, charcos de agua en el suelo después de la lluvia, incluso en los ojos de sus pacientes cuando la luz caía de cierta manera. Siempre la misma figura, siempre con esos ojos que lo miraban con una mezcla de súplica y advertencia urgente. Martín dejó de usar espejos. Cubría las superficies reflectantes con toallas y papeles. Se duchaba con los ojos cerrados. Evitaba mirar su propio teléfono cuando la pantalla estaba oscura. Pero no podía escapar. La sombra encontraba maneras de manifestarse, y cada vez que lo hacía, Martín sentía una presión creciente en su mente, como si algo estuviera tratando de forzar su camino dentro de su conciencia. Sus colegas comenzaron a notar cambios en él: las ojeras, los temblores en las manos, la forma en que evitaba ciertas áreas del edificio, la forma en que se sobresaltaba cada vez que pasaba frente a una ventana. ¿Estás bien, Martín?, le preguntó la doctora Ramírez una tarde. Te ves agotado. Estoy bien, mintió. Solo aún procesando lo de Sebastián. Ella asintió con comprensión, pero Martín vio la preocupación en sus ojos, la preocupación que los terapeutas muestran cuando reconocen síntomas en un colega. Una noche, desesperado por respuestas, Martín bajó al archivo del sótano. Oficialmente, estaba buscando el historial completo de Sebastián para el reporte de incidente crítico que debía completar. Extraoficialmente, estaba buscando cualquier cosa que pudiera explicar lo que le estaba pasando. El sótano olía a papel viejo y humedad. Filas interminables de archivadores de metal contenían décadas de historias clínicas. Y mientras buscaba, comenzó a notar un patrón perturbador. Carpetas y carpetas de pacientes de décadas atrás, todos con notas sobre tratamientos experimentales, protocolos que no aparecían en ningún manual de psiquiatría que Martín conociera, drogas no aprobadas con nombres que no reconocía, terapias de electrochoque administradas sin consentimiento informado, experimentos psicológicos que parecían diseñados más para causar trauma que para curarlo, pacientes que habían entrado con depresión leve y habían salido completamente catatónicos, personas con ansiedad social que de repente desarrollaban psicosis aguda después de semanas de tratamiento intensivo, y las notas clínicas escritas con una frialdad escalofriante, como si los pacientes fueran especímenes de laboratorio en lugar de seres humanos. Y en medio de todos esos archivos encontró el expediente verdadero de Sebastián Ortega. El expediente delgado que le habían dado era solo una fracción de la historia real. Sebastián había sido paciente de la clínica 20 años atrás, cuando era apenas un joven de 22 años que había llegado buscando ayuda para ansiedad social. Las notas describían sesiones de terapia de aversión modificada y administración de compuestos experimentales. Había fotografías adjuntas con clips oxidados. Un joven Sebastián con los ojos dilatados por las drogas, atado a una cama de hospital con correas de cuero.
la boca abierta en un grito silencioso. Página tras página documentaba su deterioro, cómo había entrado como un joven nervioso pero funcional, y cómo, mes tras mes, lo habían destruido sistemáticamente, cómo había desarrollado psicosis genuina después de que los tratamientos fragmentaran su sentido de realidad. En la última página del expediente, una nota manuscrita con tinta azul desvaída. Paciente, dado de alta. Demasiado deteriorado para reportar. Se recomienda seguimiento para asegurar el silencio. Si regresa, reasignar inmediatamente. Martín sintió bilis subir por su garganta. Esto no era un hospital. Era una cámara de tortura disfrazada de clínica de salud mental. Y Sebastián había regresado después de 2 décadas, probablemente buscando algún tipo de cierre, solo para ser ignorado una vez más, hasta que el peso de sus memorias lo había destruido completamente. Esa noche, mientras Martín conducía a casa con copias de los archivos escondidas en su maletín, la sombra apareció en su espejo retrovisor. Pero esta vez no era solo una silueta. Esta vez habló. Ahora lo sabes, susurró con la voz de Sebastián, una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo profundo. Ahora entiendes por qué volví, por qué nunca me fui realmente de este lugar maldito. Martín casi pierde el control del auto. Se detuvo bruscamente a un lado de la carretera, su corazón martillando contra sus costillas. Se giró para mirar el asiento trasero, pero estaba vacío. En el espejo, sin embargo, la sombra permanecía, sentada justo detrás de él. ¿Qué eres?, preguntó Martín, su voz quebrándose. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondió la sombra. Quiero que cuentes la verdad. Nadie me creyó cuando estaba vivo. Me llamaron loco, me dijeron que mis memorias eran delirios fabricados por mi mente enferma. Pero tú has visto los archivos. Tú sabes que fue real. Esto no puede estar pasando. Las alucinaciones auditivas, las visualizaciones. Estoy teniendo un episodio psicótico. Necesito buscar ayuda. ¿Como yo busqué ayuda? La voz de la sombra se volvió más intensa, más desesperada. ¿Cómo buscamos ayuda todos nosotros? ¿Y sabes qué obtuvimos? Tortura, experimentación, destrucción. Y cuando finalmente logramos escapar, nadie nos creyó porque nos habían vuelto locos de verdad. Martín cerró los ojos, tratando de encontrar algún ancla a la realidad. Si esto es real, si realmente eres Sebastián, ¿qué quieres que haga? Hay más archivos, en el ala norte, en el 3er piso. Habitación 307. Ahí están todos los nombres, todos los que sufrieron, todos los que murieron. Algunos se suicidaron como yo, otros simplemente desaparecieron. Quiero que encuentres esos archivos. Quiero que expongas lo que pasó aquí. Es lo único que puede liberarnos. ¿Liberarlos? ¿Hay más como tú? La sombra no respondió directamente. En su lugar, el espejo retrovisor se oscureció completamente, y Martín vio algo que haría que las pesadillas lo persiguieran por el resto de su vida. Docenas, quizás cientos de sombras, todas apiñadas detrás de la de Sebastián, todas mirándolo con la misma expresión de angustia y esperanza desesperada. Durante los días siguientes, Martín se debatió entre la razón y lo imposible. Visitó a su propio terapeuta, describió los síntomas sin mencionar los detalles específicos. Su colega sugirió estrés postraumático vicario, duelo complicado, tal vez un breve episodio psicótico reactivo. Le ofreció una baja médica, medicación. Pero Martín sabía que las pastillas no harían desaparecer las sombras, porque en el fondo
En esa parte de sí mismo que aún confiaba en su intuición clínica, sabía que esto era algo más, algo que la psiquiatría moderna no tenía palabras para describir. Finalmente, una noche de tormenta, se armó de valor y regresó a la clínica. Usando su tarjeta de acceso, entró cuando el edificio estaba vacío, solo el guardia nocturno haciendo sus rondas predecibles. Subió al tercer piso del ala norte. Era una sección abandonada de la clínica, cerrada oficialmente por renovaciones que nunca parecían comenzar. Las paredes estaban descascaradas, revelando capas de pintura de décadas pasadas. El olor a humedad era abrumador, mezclado con algo más, un olor químico, antiséptico, que le recordó a morgues y salas de autopsia. Cada paso que daba levantaba polvo del suelo, y en ese polvo, Martín podía ver rastros de pasos anteriores. Alguien más había estado aquí recientemente. La habitación 307 tenía la puerta cerrada con un candado viejo. Martín usó una palanca que había traído, y el metal oxidado se rompió con un crujido que resonó por todo el pasillo. Dentro encontró lo que buscaba. La habitación estaba llena de gabinetes de archivo, reproductores de VHS cubiertos de polvo, cajas de cintas y fotografías. Era un archivo secreto, un registro completo de décadas de abusos sistemáticos. Martín comenzó a fotografiar todo con su teléfono, sus manos temblando mientras documentaba cada horror. Videos de sesiones de terapia que mostraban pacientes siendo sometidos a electroshocks mientras gritaban de dolor. Fotografías de personas antes y después del tratamiento. La transformación de seres humanos sanos en cascarones vacíos. Listas de nombres, fechas, protocolos experimentales. Y entonces escuchó pasos detrás de él, múltiples pares de pies subiendo las escaleras. Se giró y vio a la directora de pie en el umbral, acompañada de 2 guardias de seguridad, grandes y amenazantes. «Doctor Serrano», dijo ella con voz helada, desprovista de toda la amabilidad fingida que había mostrado en su entrevista inicial. «Está en un área estrictamente restringida y está fotografiando material confidencial. Eso es una violación seria de su contrato». Martín intentó mantener la voz firme, aunque sentía sus piernas temblar. «Yo sé lo que pasó aquí. Sé lo que le hicieron a Sebastián, a todos ellos. Esto no es confidencialidad médica, es encubrimiento de crímenes». La directora sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que sabe que su presa está atrapada. «¿Y quién le va a creer, doctor?» «Veamos. Un psicólogo con antecedentes de divorcio traumático reciente, que ha estado comportándose de manera cada vez más errática, faltando a reuniones, hablando solo, evitando espejos. Sus propios colegas han expresado preocupación por su estabilidad mental. Ha estado hablando de sombras y apariciones, igual que nuestro pobre Sebastián antes de que se quitara la vida. Suena como si usted mismo necesitara tratamiento. De hecho, tenemos una habitación preparada para usted en el 2º piso». Los guardias avanzaron hacia él y Martín vio la verdad en sus ojos. Iba a convertirse en el próximo paciente de la clínica. Iban a drogarlo, a silenciarlo, a destruir su credibilidad y probablemente su mente. Retrocedió, pero no había salida. Los guardias bloqueaban la puerta y la directora observaba con esa sonrisa horrible. Y entonces, todas las superficies reflectantes de la habitación comenzaron a oscurecerse. Las ventanas que daban al patio interior, los marcos de vidrio de los viejos diplomas en las paredes, incluso las pantallas de los monitores viejos y las superficies metálicas de los archivadores. De cada reflejo emergió una sombra, no solo la de Sebastián, sino docenas, cientos de ellas.
las sombras de todos los pacientes que habían sufrido en esa clínica, que habían muerto sin justicia, que habían sido silenciados y olvidados. Emergieron de los reflejos como si atravesaran una membrana invisible, convirtiéndose en figuras casi sólidas que llenaron la habitación. La temperatura cayó en picada. El aliento de todos se volvió visible en el aire helado. La directora y los guardias gritaron, verdadero terror pintado en sus rostros. Intentaron huir, pero las sombras los rodearon, presionándose contra ellos, susurrando directamente en sus oídos todas las verdades que habían sido enterradas durante décadas, los gritos de dolor que habían ignorado, las súplicas de ayuda que habían silenciado, los nombres de cada persona cuya vida habían destruido. Los guardias cayeron al suelo, cubriéndose los oídos, gimiendo. La directora intentó correr, pero tropezó, y las sombras se arremolinaron a su alrededor como un tornado de recuerdos y culpa materializada. Martín aprovechó el caos para escapar, corriendo por los pasillos con su teléfono lleno de evidencia apretado contra su pecho. Podía escuchar los gritos detrás de él, ecos de décadas de sufrimiento, finalmente encontrando voz. Mientras corría escaleras abajo, vio la sombra de Sebastián en una ventana. Pero esta vez no había miedo en sus ojos. Había paz, había gratitud. Gracias, susurró la sombra, y por primera vez Martín vio una leve sonrisa en esa cara atormentada antes de que se desvaneciera en la luz creciente del amanecer. 3 semanas después, la clínica San Rafael fue cerrada permanentemente por orden judicial. Los archivos que Martín había fotografiado desencadenaron una investigación criminal que reveló décadas de experimentación humana no ética, abuso sistemático y múltiples muertes sospechosas. La directora y varios miembros del personal fueron arrestados enfrentando cargos que iban desde negligencia hasta homicidio. Las familias de las víctimas finalmente obtuvieron respuestas, aunque muchas de esas respuestas solo trajeron más dolor. El edificio fue demolido 6 meses después. Martín estuvo presente el día que cayó el último muro, viendo cómo décadas de sufrimiento eran reducidas a escombros. Dejó la psicología clínica después de eso. No podía volver a entrar en una institución mental sin ver las sombras de todos los pacientes que habían sido traicionados por los sistemas que supuestamente debían ayudarlos. Abrió una práctica privada desde su casa, enfocándose exclusivamente en trauma y recuperación, trabajando con sobrevivientes de abuso institucional. Y aunque ya no veía la sombra de Sebastián en los espejos, a veces, cuando la luz caía de cierta manera, podía jurar que veía un destello en su reflejo, no de terror esta vez, sino de agradecimiento pacífico, un recordatorio de que había hecho lo correcto, sin importar el costo, para su propia cordura, porque hay lugares donde el pasado nunca muere. Hay voces que se niegan a ser silenciadas y hay sombras que permanecen atrapadas entre este mundo y el siguiente, hasta que la verdad finalmente sale a la luz. Esta es la historia de la sombra del último paciente, un recordatorio de que a veces lo más aterrador no son los fantasmas que nos persiguen, sino las verdades que se esconden en las sombras de nuestra propia humanidad, y que la verdadera locura no está en ver lo que otros no pueden ver, sino en negarse a mirar cuando la verdad se refleja directamente frente a nosotros. El eco de la casa vacía. Hay silencios que pesan más que el ruido. Hay ecos que llegan antes que las palabras. Y hay casas que nunca están realmente vacías, sin importar cuántas veces intentes llenar su soledad. Elena y David encontraron la casa en un portal inmobiliario
Un martes lluvioso de octubre. Era perfecta. 3 habitaciones, jardín amplio, techos altos con vigas de madera expuestas. Y lo mejor de todo, un precio que era casi la mitad del valor de mercado de la zona. Motivación extrema del vendedor, decía el anuncio. Venta rápida. Es demasiado bueno para ser verdad, dijo Elena mientras scrolleaba por las fotos en su laptop. Llevaban 2 años buscando su primera casa, 2 años de apartamentos pequeños y paredes delgadas donde podían escuchar cada conversación de los vecinos. Tal vez necesita reparaciones, sugirió David, inclinándose sobre su hombro para ver mejor. O está en una zona con problemas. Deberíamos al menos ir a verla. La agente inmobiliaria que los recibió una semana después era una mujer mayor, llamada señora Beatriz. Tenía esa sonrisa profesional que no llegaba completamente a sus ojos y parecía tener prisa por cerrar la venta. La casa ha estado en el mercado por 18 meses, explicó, mientras abría la puerta principal con una llave antigua de hierro. El precio se ha reducido 3 veces. La dueña anterior, murió aquí. De causas naturales, por supuesto. Sin familia que la reclamara. El Estado está vendiendo la propiedad. La casa olía a cerrado, a aire que no había circulado en mucho tiempo. Pero la luz entraba por las ventanas grandes, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas constelaciones. Los pisos de madera crujían bajo sus pies, pero estaban en buen estado. Las paredes necesitaban pintura, pero la estructura era sólida. Es hermosa, suspiró Elena, caminando por la sala principal. Su voz resonó extrañamente en el espacio vacío, como si la casa la hubiera amplificado. David también lo notó. Tiene buena acústica, bromeó, aplaudiendo una vez. El sonido rebotó en las paredes, regresando a ellos un segundo después con una claridad extraña, casi como si alguien más hubiera aplaudido en respuesta. Firmaron los papeles 2 semanas después. Sus amigos los felicitaron, aunque algunos preguntaron si no era sospechoso el precio tan bajo. Elena y David se rieron de las preocupaciones. Eran personas prácticas, racionales. No creían en casas embrujadas o mala suerte. Creían en oportunidades financieras inteligentes. Los primeros días fueron perfectos. Desempacaron cajas, pintaron paredes, llenaron los espacios vacíos con sus muebles y sus vidas. Por las noches se sentaban en el sofá de su nueva sala, tomados de la mano, hablando sobre sus planes. Un estudio de arte para Elena, un jardín de vegetales para David, tal vez en un par de años, un cuarto de bebé. Fue en su 5ª noche en la casa cuando escucharon el primer eco. Estaban en la cocina preparando la cena. David contaba una historia sobre su día en el trabajo, algo sobre un colega molesto y una reunión interminable. Elena se reía mientras picaba verduras, el sonido de su risa llenando la cocina cálida. 3 horas después, mientras se preparaban para dormir, lo escucharon. Desde algún lugar en el piso de abajo, la voz de David, contando la misma historia, con las mismas palabras exactas, la misma entonación. Y luego, la risa de Elena, idéntica, como una grabación perfecta. Se congelaron en su habitación, mirándose el uno al otro con ojos amplios. ¿Dejaste la televisión encendida?, susurró Elena. No tenemos televisión en la sala todavía, respondió David. Su voz era tensa. Bajaron las escaleras lentamente, David adelante, con un bate de béisbol que habían desempacado pero nunca usado. Revisaron cada habitación del piso inferior. Todo estaba vacío, silencioso, sin ninguna fuente obvia para las voces que habían escuchado tan claramente. Tal vez fue de afuera, dijo Elena, aunque no sonaba convencida. Tal vez los vecinos. Los vecinos más cercanos están a 100 metros de distancia,
señaló David. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Los ecos continuaron. Al principio, aparecían 1 o 2 veces por semana, siempre horas después de que hubieran tenido la conversación original. Era perturbador, pero casi predecible. David comenzó a cronometrar el retraso, generalmente entre 3 y 4 horas después de que habían hablado. Es algún tipo de fenómeno acústico, teorizó, buscando explicaciones científicas en Internet. Tal vez hay cavidades en las paredes que atrapan el sonido y lo liberan gradualmente. He leído sobre edificios con propiedades acústicas extrañas. Elena quería creerle, pero algo en su interior le decía que esto era diferente. Los ecos eran demasiado perfectos, demasiado claros. Y había algo más. A veces, cuando escuchaba su propia voz repitiéndose desde algún lugar de la casa, sentía una presencia, como si alguien invisible estuviera escuchando con ellos, saboreando cada palabra. Decidieron investigar. Elena pasó una tarde en la biblioteca local buscando información sobre su casa. Lo que encontró la dejó helada. La dueña anterior se llamaba Marta Solís. Había vivido en la casa durante 43 años, los últimos 20, completamente sola. Su esposo la había abandonado, sus hijos se habían mudado lejos y nunca la visitaban. Los vecinos recordaban verla sentada en la ventana durante horas, observando la calle, esperando que alguien, cualquiera, viniera a visitarla. Había muerto de un ataque al corazón, sola, y su cuerpo no fue descubierto durante 2 semanas. El artículo del periódico local que Elena encontró describía la tragedia con palabras clínicas: muerte por aislamiento, una epidemia silenciosa de nuestros tiempos. Esa noche, Elena le contó a David lo que había descubierto. Estaban en la sala, las luces bajas, hablando en voz baja como si temieran ser escuchados. «Pobre mujer», dijo David, «qué manera horrible de terminar, completamente sola». «Sí», murmuró Elena, «totalmente sola, sin nadie que la escuchara, sin nadie con quien hablar». 4 horas después, mientras intentaban dormir, escucharon sus propias voces desde abajo. «Pobre mujer, qué manera horrible de terminar, completamente sola». Sí, totalmente sola, sin nadie que la escuchara, sin nadie con quien hablar. Pero esta vez había algo diferente. Después de su conversación repetida, escucharon otra voz, una voz que no reconocían, una voz de mujer, vieja y quebrada por años de silencio. «Ya no estoy sola», susurró la voz. «Ahora los tengo a ustedes». Elena agarró la mano de David tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No dijeron nada. No se movieron. Esperaron en la oscuridad, escuchando, pero no hubo más sonidos. A la mañana siguiente, discutieron mudarse. Pero habían invertido todos sus ahorros en la casa. No tenían dinero para otro lugar. Y durante el día, con el sol entrando por las ventanas, la casa parecía normal. Casi se podían convencer de que lo habían imaginado todo. Pero las noches contaban otra historia. Los ecos se volvieron más frecuentes. Ya no solo repetían conversaciones de horas atrás. A veces repetían cosas que habían dicho días antes. La casa estaba recolectando sus palabras, archivando sus vidas, reproduciendo sus momentos de intimidad, como si alguien estuviera tratando desesperadamente de aprender cómo se sentía no estar solo. Y luego, los ecos comenzaron a cambiar. Una noche, David dijo: «Elena, ¿te importaría traerme un vaso de agua?». 3 horas después, escucharon su voz desde la cocina. «Elena, ¿te importaría traerme un vaso de agua? Te lo agradecería mucho. Te amo tanto».